Imagina que cada junio tu empresa amanece con una bandera arcoíris en su logo. Las redes se llenan de colores, los comunicados hablan de diversidad e inclusión, pero llega julio y todo desaparece. El logo vuelve a ser el de siempre y tú, que eres parte de la comunidad LGBTIQ+, también vuelves a esconder tu identidad, a medir tus palabras, a preguntarte si hoy es el día que te despiden o te excluyen por quién eres. Esa es la realidad de las personas de la comunidad. En el Perú, el INEI clasifica a la comunidad LGBTIQ+ como población oculta. Y según los datos de la IESI Perú, muchas personas del colectivo vuelven al armario en sus centros de trabajo por miedo al despido. ¿Qué tan real es la inclusión laboral en la comunidad LGBTIQ+ en nuestro país? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Humanizando Derechos. Nuestros nombres son María Fernanda Quinto y Luciana Torres, estudiantes de Derecho de la PUC y miembros del equipo de Derechos Humanos. Es un gusto tenerlos presentes. Por medio de este episodio llamado Inclusión LGBTIQ+, más allá del arco iris, un análisis de la inclusión de la comunidad en espacios laborales, buscamos visibilizar y sensibilizar sobre la inclusión real de la comunidad en espacios laborales en el Perú, así como las vulneraciones a sus derechos dentro de dichos entornos desde un enfoque técnico y reflexivo. Para ello, se desarrollará un análisis jurídico de la normativa vigente, junto con una reflexión social y ética sobre las prácticas laborales actuales, en el marco de la lucha por el respeto, la igualdad y la visibilización de los integrantes del colectivo LGBTIQ+, en el ámbito del trabajo. Para lograr esto, nos acompaña Renato Velázquez, quien es abogado por la Universidad de Lima, con maestría en curso de sostenibilidad y responsabilidad social, especializado en derecho corporativo, financiero, laboral y derechos humanos con enfoque en diversidad, equidad e inclusión. Cuenta con estudios en la ESAM, en la IDEPUC, la OEA y otras instituciones y fue becario del programa de liderazgo e inclusión social. Ha trabajado en estudios como el Payet, Rubio y Avendaño y como in-house en Grupo Breca, además de haber sido director ejecutivo de Presente y docente PUC. Hoy lidera estrategias legales y de sostenibilidad y derechos humanos en organizaciones como consultor, reconocido por Chambers and Partners como Future Leader en DEI y excelente en Legal 50s. Ha colaborado con Amnistía Internacional y presentado Amicus ante la Corte IDH. Muchas gracias por participar en este episodio con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Renato. Iniciamos con el bloque uno, que hablaremos sobre el marco legal y la realidad en el Perú. Para entrar un poco en contexto, iniciamos con la primera pregunta. Muchas personas de la comunidad LGBTIQ+ enfrentan barreras en el trabajo sin saber si la ley las respalda. El Perú cuenta con normas generales contra la discriminación, como el artículo 2 de la Constitución y la Ley 26772, pero no existe aún una ley específica que proteja la orientación sexual o identidad de género en el ámbito laboral. Ante este vacío, ¿cuál es el estado actual de la protección legal para los trabajadores de la comunidad LGBTIQ+ en el Perú? ¿Existen leyes o mecanismos que aún no sean específicos? ¿Puede aplicarse para sancionar la discriminación laboral por orientación sexual o identidad de género? Muchas gracias por la pregunta, María Fernanda. Efectivamente, el ordenamiento jurídico peruano actualmente no tiene una normativa del ámbito laboral que nombre a la comunidad LGTBIQ+, con las particularidades de este grupo en vulneración, con protección jurídica específica. Sin embargo, no es que exista desprotección. El ordenamiento peruano prohíbe la discriminación desde lo constitucional y lo convencional. En la Constitución tenemos la garantía del derecho a la igualdad y a la no discriminación en el artículo 2. Y además esto debe interpretarse en concordancia con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y tratados internacionales que Perú ha firmado y los que ha ratificado, que implican que conceptos como orientación sexual, identidad de género, expresión de género y proyecto de vida de personas de la comunidad LGTBIQ+, están considerados dentro de las categorías protegidas por situaciones de discriminación. Eso se irradia desde el ordenamiento jurídico internacional, parte desde nuestra Constitución, y en el ámbito laboral tenemos la Ley 26772 y sus interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales que dicen que está prohibida la discriminación en todos los requisitos o ofertas de empleo
y esto incluye asuntos de diversidad sexual y de género, por orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Además, en el marco de la relación laboral, sabemos que existen figuras de hostigamiento sexual en el trabajo, hostilidad laboral y otras que también están protegidas dentro del ámbito general de protección en contra de la discriminación. Entonces, cerrando esta pregunta, no existen leyes con nombre propio LGTB y de hecho creo que es una buena práctica, creo que no debe haber leyes con nombre propio para ninguna población en situación de vulneración, salvo que el tema lo amerite, pero en el ámbito laboral en específico no solo se discrimina a la comunidad LGTBIQ+, especialmente en un país como el nuestro, en un contexto tan polarizado como el actual. Entonces, dentro de la gran protección de discriminación en el trabajo, las categorías de LGTBIQ+, desde la orientación sexual, identidad de género, expresión de género, están protegidas, aunque no hay una mención específica al respecto. Y al estar protegidas, les alcanzan también los procedimientos, los plazos normativos y eventualmente las medidas preventivas, medidas de sanciones, si son necesarios, tanto entre empleadores y trabajadores como el empleador en términos de fiscalización laboral. Ok, muchísimas gracias. Es súper bueno contar con todas estas normas y un poco más ahondando un poco en la aplicación de estas en un contexto ya dentro del ámbito laboral. Vamos con la siguiente pregunta. No toda incomunidad en el trabajo es igual y la ley hace distinciones importantes. La LPCL reconoce el hostigamiento sexual laboral y los actos de hostilidad como causales de extinción del contrato con responsabilidad del empleador, pero no siempre es claro cuando una situación califica como tal. Desde una perspectiva jurídica, ¿qué se entiende por hostigamiento sexual laboral y hostilidad en contra de la comunidad LGBTIQ+, y cómo se diferencia de un conflicto laboral común? El hostigamiento sexual laboral tiene como definición general, no necesariamente aplicable únicamente a la comunidad LGTB, una violencia de género en espacio de trabajo que toma forma de conducta con contenido o connotación sexual y o sexista, no consentida. A esto hay que desmenuzarlo un poco. Lo sexual tiene que ver con el deseo sexual inherente a las personas, inherente al género Homo sapiens, es lo que ha llevado a nuestra especie a ser la especie endémica que somos el día de hoy. No existiríamos de no ser por la sexualidad humana. Sin embargo, está prohibida en espacios laborales, particularmente si es sin consentimiento. Eso es fácil de identificar, tiene que ver con conductas que tienen que ver con deseo sexual. Lo sexista es un poco más complejo porque tiene que ver con las estructuras sociales que parten de la idea de los niños azul, las niñas rosado, como si no hubiera nada al medio. Y que lo he dicho en la versión más simple. Esto termina traduciéndose en brechas salariales, violencia de género institucionalizada, machismo institucionalizado, feminicidios que ahora están en peligro de extinción debido a proyectos normativos y otros. Identificar que esto afecta a la comunidad LGTBIQ+, es un reto, pero no quiere decir que la figura no alcance a proteger a la comunidad. Una conducta sexual puede estar tranquilamente dirigida a una persona de la comunidad, a una mujer lesbiana, a un hombre gay, a una persona bisexual, especialmente con los comentarios acerca de sexo grupal, no consentido, disponibilidad sexual, entre otros, y especialmente los comentarios sexistas que tienen que ver con la manera en la que nos expresamos, la manera en la que nos vemos o la manera en la que amamos y nos vinculamos afectivamente. Y aquí ejemplos hay millones, especialmente en Perú, donde todavía vivimos en una sociedad que le cuesta un poco dar los siguientes pasos en términos de derechos humanos para todo el mundo. El hostigamiento sexual laboral no atendido se puede convertir en una situación de hostilidad, y aquí hay que hacer una diferencia. El hostigamiento sexual en el trabajo, conducta sexual o sexista no consentida, no necesariamente es hostilidad laboral. La hostilidad laboral son aquellas conductas del artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral que nos dice que ciertas conductas son equiparables al despido, entre ellas falta de pago, cambio, reducción inmotivada de la remuneración, entre otros, incluyendo discriminación y hostigamiento sexual laboral. La hostilidad tiene más bien que ver con generar un ambiente en la relación laboral bastante duro que no permita continuar con la misma relación laboral. Algo se quiebra.
Puede ser en forma de violencia, sí, en violencia de género, por supuesto, o violencia discriminatoria, por supuesto. Pero tiene otros mecanismos también, como por ejemplo reducción y motivada de la remuneración del trabajador a la trabajadora. Dentro de la figura de hostilidad está tanto el hostigamiento sexual en el trabajo, te digo, en caso si no llega una denuncia, no se atiende, esta denuncia sería considerada hostilidad laboral porque la persona que ha denunciado no ha visto atendido su requerimiento de investigación, ni se le han otorgado medidas de protección. Y eso hace que su vínculo laboral sea insostenible. Se puede dar por despedida si es que no veo los descargos y el procedimiento que nos da el artículo 31. Sin embargo, también se habla de discriminación y ese es un ámbito completamente amplio, porque en Perú se discrimina no solo por la identidad de género, la orientación sexual o la expresión de género, sino por una serie de identidades que nos cruzan desde la interseccionalidad. Nadie nace solo LGTB. Nacemos con una generación, nacemos con un género, nacemos con una raza asignada, con una raza visible o con una autoidentificación racial, diferentes orígenes, diferentes niveles socioeconómicos, entre otros. Y por todas estas y cada una de estas diversidades nos pueden discriminar, también en espacios de trabajo. Y aquí se va cruzando el tema con interseccionalidades como lo LGTBIQ+, y el racismo, lo LGTBIQ+, y el clasismo, entre otras que también pueden ser un espacio hostil y peligroso para la comunidad LGTB. Redondeando un poco la pregunta, entonces, en el ámbito laboral tenemos algunos mecanismos normativos que, de nuevo, si bien no tienen nombre y apellido LGTBIQ+, cubren y protegen de cualquier clase de hostigamiento sexual en el trabajo o de discriminación laboral, también a la comunidad LGTB. Muchísimas gracias, Renato. Es súper importante hacer esta distinción para poder hacer una aplicación acertada a estos mecanismos que encontramos dentro de las normas y leyes del Perú. Y bueno, viendo un poco más en este proceso antes de iniciar esta relación laboral, vamos a reflexionar un poco acerca de los procesos de selección y ante ello te realizamos la siguiente pregunta. El proceso de selección es muchas veces donde empieza la exclusión. Aunque sea difícil de probar, la Ley 26772 prohíbe expresamente que las ofertas de empleo contengan requisitos discriminatorios y el MTPE tiene competencia para fiscalizar estas prácticas a través de la SUNAFIL. Entonces, ¿qué mecanismos legales tiene un practicante o trabajador si siente que su proceso de selección fue sesgado por su identidad? ¿Puede denunciar ante SUNAFIL, recurrir al Poder Judicial o existen otras vías muchísimo más efectivas? Las vías oficiales son las que has comentado, SUNAFIL y Poder Judicial. En la medida que no hay una normativa específica, no hay tampoco un canal específico. Otras vías efectivas va a depender mucho de la organización. Quizás lo podemos comentar más adelante, pero hay organizaciones muy comprometidas con el trabajo en derechos humanos, la no discriminación y el apoyo a la integración laboral digna de personas de la comunidad LGTBIQ+, en espacios de trabajo formales. Y muchas de estas organizaciones tienen prácticas, pero son prácticas voluntarias, usualmente no fiscalizables. Un pasito más atrás, cuando hablamos de asuntos de discriminación, SUNAFIL no tiene un protocolo de atención y fiscalización basado en discriminación. Hay, por ejemplo, un protocolo para fiscalizar asuntos de hostigamiento sexual en el trabajo, lo hay. Hay un protocolo para fiscalizar cumplimiento de cuotas de personas con discapacidad, lo hay. Pero no hay para fiscalizar situaciones de discriminación, menos aún situaciones de discriminación basadas en diversidad sexogenérica. Esto puede hacer que el camino no sea necesariamente fácil en lo administrativo o en lo judicial, mas no quiere decir, como dije hace un momento, que nuestros derechos estén desamparados. Las vías están ahí. Quizás se trata más bien de quienes nos atrevemos a empezar a denunciar esta clase de situaciones, especialmente viéndolo desde una perspectiva sistémica, ¿no? Un poder judicial no necesariamente capacitado en diversidad sexogenérica, con una administración pública, en este caso, en la imagen de SUNAFIL, que no necesariamente está capacitada sobre diversidad sexogenérica tampoco, y que además no cuenta con un instrumento protocolar normativo para poder hacer el trabajo
de manera adecuada, como les gustaría hacerlo, seguramente. Entonces, es un reto no solo en términos de acceso al trabajo, sino también de defensa del derecho. Y, y ojalá las próximas generaciones nos ayuden a superar ese reto. Súper importante tener mapeado estas vías y claro, esperamos que a futuro se puedan quedar muchísimo más claro y poder crear estos protocolos especiales para este tipo de casos. En un primer momento, doctor Renato, cada junio vemos cómo las redes sociales, tiendas, empresas o espacios sociales en general, se llenan de colores de arcoíris en el mundo, ¿no? Es decir, cambian sus logos como unos más inclusivos visualmente. Pero esto no se refleja en el reglamento interno de trabajo de estos espacios. ¿Qué debería tener un reglamento interno de trabajo de una empresa que realiza esta publicidad para ser considerada realmente inclusiva? Qué buena pregunta. Eh, Quiero empezar diciendo que no me tienen que doctorear, no tengo doctorado. Me pueden decir Renato. Y sobre qué tiene que tener un reglamento interno de trabajo, pienso que lo fundamental es una cláusula expresa de no discriminación, ¿ok? Que tiene que estar no solo expresa en términos de incluir los términos orientación sexual, identidad de género y expresión de géneros como motivos prohibidos de discriminación, vinculando lo constitucional y lo convencional internacional que conversamos hace un momento, pero creo que no es suficiente. Recordemos que las organizaciones, si bien tienen un RIT, tienen un reglamento interno de trabajo, tienen también por lo general una serie de políticas institucionales, ¿no? La política de contratación, la política de horas extras, la política de trabajo nocturno, en caso aplica al sector y a la operación. Y si bien el reglamento interno de trabajo puede ser como uno de los documentos, columna vertebral de nuestra gobernanza interna, existen otros, como por ejemplo la política de hostigamiento sexual en el trabajo, el protocolo de conformación del comité, políticas internas, no solamente de discriminación, sino de repente canales de reporte en términos de cumplimiento normativo, de integridad, de ética, de compliance, asegurando que sean confidenciales y otros. Es importante nombrar, si la norma no nombra, la organización sí puede nombrar. Además de nombrar, es importante asegurar, como decían los canales de reporte interno con garantía de confidencialidad, de protección de represalias, que sabemos que son ilegales, pero igual se siguen dando, plazos de investigación claros, entre otros. Y con medidas de protección me refiero tanto a las médicas como a las de salud mental. Medidas de reparación y de sanción si es que corresponden. Formación y sensibilización como parte de los planes de capacitación anual, que sí, la norma de hostigamiento sexual en el trabajo nos dice que el comité de intervención tiene que estar capacitado al menos una vez al año, desde una perspectiva especializada y demás. Pero el comité no son los únicos integrantes de la empresa. Usualmente los casos de discriminación y hostigamiento sexual laboral y hostilidad laboral se ven en el día a día en las relaciones interpersonales o en las relaciones jerárquicas. Además de un buen registro de incidentes, creo que también es importante una gestión integral desde la sección de clima laboral y verlo desde una perspectiva de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? La discriminación y la violencia de género en forma de hostigamiento sexual en el trabajo tienen repercusiones en la salud emocional y salud mental de las personas que la sufren. Ansiedad, estrés, burnout, entre muchos otros. Y parte de las obligaciones de las organizaciones en este país, de los empleadores en el Perú, tiene que ver con asegurar la seguridad y salud ocupacional de su nómina y seguir ciertos lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, no solo legales, sino también éticos. Dentro de esta obligación está asegurar la salud psicosocial de tu nómina también. Y con niveles de estrés o de ansiedad o de burnout o de ausentismo o de rotación muy altos debido a comentarios machistas, homofóbicos, transfóbicos, bifóbicos, chistes sexuales sobre la disponibilidad sexual de las personas de la comunidad LGTBIQ+, entre muchos otros, esos indicadores de bienestar y de clima no van a estar bien. Y además ponen a tu gente no solo en una situación de estrés, sino en una situación de disminución de producción, en una gestión de riesgo de reputación altísima.
porque hoy día cualquier cosa es viral con TikTok. En un riesgo legal de multa por discriminación o por hostigamiento sexual en el trabajo mal enfocado, mal gestionado, además de un riesgo de gestión interna del personal. Ante esta clase de situaciones, las tasas de reclutamiento y de retención del personal disminuyen. Entonces, además de tener un reglamento interno de trabajo que sea expreso, que nombre los conceptos que hemos comentado y que se comprometa con la no discriminación, es importante que todo nuestro sistema de gestión de personal esté imbuido por una perspectiva de no violencia de género. Sí, efectivamente, evitando masculinidades negativas y evitando violencia de género hacia mujeres, pero considerando que el género tiene varias caras y que dentro de esas caras estamos las comunidades LGTBIQ+, que no necesariamente vivimos violencias similares a las mujeres, pero con quienes sí existen intersecciones porque las identidades se cruzan. Si nos posicionamos en una situación más concreta, ¿no? Como la compatibilización del nombre con la misma identidad en el trabajo. Si bien tenemos este caso célebre como el procedimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, que es el 2273/2005, procedimiento del que sí, en torno a la negativa a entregar el DNI de parte de una de las autoridades, que es la RENIEC, a la persona Karen Mañuca, ¿no? Antes conocida con el nombre de Manuel, quien había logrado la ratificación de su nombre vía judicial previamente en un proceso, ¿no? En este caso se resolvió otorgarle el duplicado del DNI con el nombre ratificado, vinculándola además con la identidad de la persona y con su misma dignidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las personas que aún no han podido realizar este cambio de nombre como Karen, ¿no? Si nos ponemos en la situación hipotética de que una persona inicia en una empresa y su correo electrónico, su usuario, su photocheck, etcétera, todo muestra que un nombre con el cual no se siente identificado y que no le pertenece, ¿no? Siente que no le pertenece. Cada vez que se le escribe un mensaje o se muestra su credencial, siente una especie de exclusión. Legalmente en el Perú, ¿qué herramientas tiene el trabajador para exigir que la empresa respete su nombre social, ¿no? Y lo lleve, lo que nos lleva a la identidad autopercibida en todos los sistemas internos dentro de la empresa? Lamentablemente, en este caso, no hay una norma que nos facilite a exigir el respeto a nuestro nombre social, al nombre con el que nos identificamos. Esto no solo es LGTBIQ+, no hay una norma laboral al respecto. Existen como alternativas, como decía, algunas empresas que, perdón, cuentan con lineamientos de reconocimiento del nombre social y se aplican desde la convocatoria. No son la mayoría, lamentablemente. De todas maneras, yo pienso que jurídicamente hablando, desde el derecho a la intimidad y a la dignidad, desde el derecho al trabajo, también deberíamos poder acceder a reclamar el uso del nombre con el que nos identificamos. Lamentablemente, en lo que he escuchado en términos de gestión respecto de empleadores con este tema, existe también una barrera institucional, que es la declaración de PLAME. Todos los meses, todas las empresas empleadoras tienen que declarar el PLAME con los datos acerca de la nómina de nuestra organización. Y el PLAME se jala directamente de la información legal. Y en la medida que ese cambio de nombre no esté listo en términos de RENIEC y demás, el nombre legal del DNI siempre es el que va a predominar. Como bien dices, se puede, desde la voluntariedad de la empresa al día de hoy, con esa limitación, solicitar que se haga el reconocimiento interno del nombre social para tarjetas de presentación, para correo electrónico, para cafetes u otros. Pero en términos legales, formales, se va a seguir reportando el PLAME con el nombre legal, el que aparece en el DNI. Y aquí hay, creo que, un mensaje que me gustaría dejar en términos de sensibilización. Si bien el caso de Karen Mañuca siento un precedente importantísimo, la situación jurisdiccional del Poder Judicial sobre las solicitudes de cambio de nombre de personas trans en este país es muy precaria.
Y es muy precaria porque parte de la precarización de las identidades trans. Esto es un tema estructural y de sistema. En esta precarización, en términos de educación, acceso a trabajo digno, reconocimiento de identidad de género, entre otros, sus ciudadanías se ven muy restringidas, partiendo por el hecho de que el DNI no les representa. En este contexto, muy duro y lamentable, conseguir el dinero para pagar a una representación jurídica que te permita una demanda de cambio de nombre, porque hay que demandar al Estado para cambiarte el nombre, además de las tasas institucionales de los procesos judiciales y de las inversiones necesarias para poder cubrir los medios probatorios y demás, no necesariamente es una alternativa para la gran mayoría de personas trans. E incluso cuando lo es, el estándar probatorio es bastante complejo. Yo no soy especialista en procesos de cambio de nombre, le puedo pasar el dato de quien sí, pero sí sé que además de esta situación netamente jurídica, también existe una situación de gestión interna del Poder Judicial en donde incluso a jueces que fueron sensibilizadas y sensibilizados en asuntos de diversidad sexogenérica por el trabajo de activismos en Arequipa, en regiones, además de Lima, se les ha destituido de los cargos y se les han abierto hasta procesos disciplinarios. Eh, Esto no lo cuento para victimizar a nadie, sino para dar una fotografía de lo complejo de la situación y de lo valioso que sería que más empresas y empleadores se sumen a las buenas prácticas, por el momento voluntarias, pero pronto ya no tan voluntarias, porque los sistemas de sostenibilidad europeos y otros están evolucionando a solicitar estos estándares de sus socios comerciales. Esto viene pronto. Podemos ser pioneros en el mercado peruano o podemos seguir excluyendo poblaciones. Muy importante reflexión de Renato. Bueno, finalmente, por otro lado, si nos enfocamos en el acoso a los integrantes de la comunidad en espacios laborales, que ya se mencionó anteriormente de forma general, ¿no? La empresa con más de 20 o más trabajadores debe tener un protocolo, nos referimos a una política interna de acoso y hostigamiento sexual, ¿no? Según el artículo 24 del Decreto Supremo 014-2019 MIMP, y un comité o delegado de intervención frente a estos actos, en mérito al artículo 27 del mismo cuerpo normativo. Pero nos preguntamos, ¿de verdad sirve este protocolo si no incluye la interseccionalidad? ¿Qué importancia tiene bajar a este nivel de detalle? Lo que nos dice la norma es que si tienes hasta 20 personas en nómina, te toca delegado. Si tienes 20, de 21 hacia arriba, te toca comité. Un comité que tiene que ser paritario en términos de género, ¿no? Mitad varones, mitad mujeres, y haber sido elegido la mitad de ese comité por elecciones entre trabajadores y, la otra mitad designada por el empleador. La obligación de tener el protocolo y el procedimiento es para todo el mundo. Sobre si es que esta obligación termina siendo efectiva, digamos, en regular el día a día de las relaciones interpersonales en relaciones de trabajo, en mi experiencia diría que ha ayudado, pero todavía existe mucha restricción del concepto. El término hostigamiento sexual laboral no ayuda desde el nombre, porque lo primero que nos hace pensar es en conducta sexual, pero también hemos visto que las conductas sexistas configuran violencia de género en forma de hostigamiento sexual en el trabajo, si son no consentidas. En esta situación, yo sí he encontrado particularmente retador abrir el espectro del concepto de hostigamiento sexual laboral para que la gente se dé cuenta que incluye a la diversidad sexogenérica. Por cosas tan simples como que una broma homofóbica parte del supuesto de que las mujeres se comportan de tal o cual manera y que los hombres se comportan de tal o cual otra, y eso es sexismo. Pero es bastante complicado, porque no está dentro del imaginario colectivo de la sociedad peruana, del mercado peruano como estándar y demás. Si bien he visto que cada vez hay más eh, genuina, genuino compromiso en volver a tu empresa un lugar seguro, a volver a tu área de trabajo un lugar seguro, si es que estos protocolos no incluyen una perspectiva de interseccionalidad,
no vamos a hacer el trabajo completo. Las violencias de género y las violencias en general, perdón, se ven agravadas por situaciones de interseccionalidad. No es lo mismo un caso de violencia sexual o sexista en contra de una persona cisgénero, heterosexual, blanca, que en contra de una persona transgénero, pansexual, indígena. Porque los niveles de vulnerabilidad son distintos. Si bien los protocolos, incluso el template que nos da Sunafil, es bastante general, no quiere decir que la perspectiva de interseccionalidad no se deba incluir, porque de hecho, la ley de hostigamiento sexual en el trabajo sí nos dice que uno de los enfoques con los que hay que aplicar la normativa relacionada a estos asuntos es el enfoque interseccional e intergeneracional y de género y de protección de la víctima, entre otros, de derechos humanos. Todo es parte de lo mismo, finalmente. Si estas violencias no se identifican más allá de lo formal y de elevar el proceso y del plazo y la respuesta y el descargo, si no se identifican desde una perspectiva interseccional, no vamos a estar identificando la parte de abajo del iceberg, que se agrava siempre por situaciones de edad, de sexo, de género, de raza, de clase, entre otras, de discapacidad, entre muchas otras. Entonces, para redondear la respuesta, el protocolo sirve sí, porque es lo legal. No va a ser lo suficientemente efectivo hasta que, como dice la norma, hagamos el trabajo de aplicarlo desde una perspectiva interseccional. Muchas gracias, Renato. Entonces, solamente para cerrar, si una empresa solo cambia su logo en junio, pero no tiene cláusulas claras dentro de un reglamento interno de trabajo, no respeta el nombre social y maneja protocolos de acoso genéricos, ¿podemos decir que realmente está incluyendo a la comunidad LGTBIQ+? ¿O la empresa únicamente estaría haciendo marketing por la comunidad? Haciendo marketing, pero no estarían haciendo el trabajo de inclusión completo, integral y necesario para que sea efectivo y genere, perdón, mi perrito, y genere impacto real. El tratamiento de estos casos ha tenido mucho que ver con el contexto regional y mundial. Estamos en una época de polarización normal en términos sociales, con el avance de posiciones bastante duras en términos de reconocimiento de derechos. Y el mercado privado y el mercado público y empleadores en general han reaccionado a esto. Hasta hace algunos años era bastante más común ver demostraciones privadas del sector privado de apoyo a la comunidad LGTBIQ+, que en muchos casos venían acompañadas de acciones integrales en reglamentos internos de trabajo, políticas, reconocimiento de nombres sociales, protocolos claros, entre otros. No quiere decir que el día de hoy no las haya. Hay empresas que lo hacen. Ojalá haya cada vez más. Algunas empresas han tomado decisiones de dejar de financiar estos asuntos o dejar simplemente de continuar con las iniciativas de inclusión de personas de la comunidad LGTBIQ+, o de personas de la diversidad en general. Pero otras están pasando la valla con cambios de nomenclatura. Y ya no hablamos de inclusión, diversidad y demás, sino de salud mental y pertenencia a la organización y clima laboral y demás. Finalmente terminamos hablando de lo mismo, de volver a la empresa a un lugar más seguro. Eh, y con eso, creo que con eso. No, no me gusta acusar a alguna organización de pinkwashing o de marketing con la comunidad si no tengo las pruebas y el caso en específico, pero creo que para este junio también es importante que las empresas tengan en cuenta que la comunidad LGTBIQ+ ha crecido también en términos de madurez de la exigencia hacia el mercado privado y que ahora no solamente desde una perspectiva interseccional, millennials y centennials buscan sueldo y otros, sino una compensación emocional y de lugar seguro, que puede ser el factor diferencial en términos de productividad, retención de talento y otros. Creo que en la medida que estos ánimos sean genuinos, se va a evitar el pinkwashing. Que dudo que deje de existir. Finalmente, el marketing funciona como funciona.
Pero sí creo que las empresas tienen que tomar responsabilidad en la medida que si es que sacan algún provecho de las existencias de las comunidades diversas, reconozcan también su valor dentro de su organización. A lo largo de este episodio hemos hablado de leyes que no protegen, de logos que no incluyen, de personas que todavía no tienen, hoy tienen que esconder quiénes son para conservar su empleo, ¿no? Hemos visto que el problema no solo es cultural, es también jurídico, estructural y es urgente. La inclusión real no se mide en colores de logo, se mide en protocolos de denuncia, en ascenso sin discriminación, en beneficios que no preguntan si tu pareja es del mismo sexo o no. Se mide en si una persona trans puede llegar a una entrevista sin miedo. Y se mide además en que no se llegue a una especie de represalia o no se tome represalias en contra de las personas y de los operadores judiciales que de cierta forma están protegiendo los derechos de la comunidad. Queremos agradecer a Renata Velázquez por sus aportes y por reflexionar con nosotros sobre este tema tan importante. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Ha sido un espacio muy enriquecedor. Qué bonito poder compartir con ustedes. Felicito la iniciativa del equipo y quisiera dejarle un pequeño mensaje a la comunidad LGTB en junio. Vivimos tiempos muy difíciles, pero nunca ha sido fácil. Las primeras generaciones de las primeras marchas del orgullo, algunas personas iban con máscaras y no podían mostrar su identidad, de lo peligroso que era. Hoy ya no estamos así, pero no quiere decir que sea fácil. Desde lo social, los cambios se demoran un poquito y siempre tienen una respuesta en contra, es hasta físico el asunto. Pero eso no quiere decir que exista una historia sin comunidad LGTBIQ+. Siempre estuvimos, aquí estamos, y aquí seguiremos. Y si el derecho, como nos enseñan en las primeras clases de Introducción a Ciencias Jurídicas y demás, regula la realidad, entonces tiene una deuda con una regulación para una serie de comunidades, entre las que está la comunidad LGTBIQ+, que necesitan no solo el reconocimiento de derechos, sino el ejercicio de ciudadanías plenas, democráticas y dignas. Feliz orgullo para todas, para todes y para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu reflexión, Renato. Agradecemos el mensaje también. Agradecemos también a quienes nos acompañan en este episodio. Si quieres profundizar más en temas relacionados, te invitamos a escuchar nuestros episodios anteriores sobre derechos humanos y discriminación.